Vamos a iniciar con este tema que es el número 12 de esta serie, El verdadero amor. Y bueno, pues ahora sí que lo hacemos de esta manera, ¿no? Así por Zoom y pues extrañándoles. Y vamos a ver este tema que se llama una petición inusual. Así se llama, una petición inusual. Y yo les voy a pedir que tengan ahí listas sus Biblias en Santiago, en el capítulo 1, porque vamos a ver de los versículos del 1 al 4. Vamos a estar viendo, como siempre, ¿no?, otros textos. Pero antes de entrar aquí, me gustaría nada más hacer un recordatorio muy breve, ¿no? Um, Se recordarán que parte del pasaje que tocamos, creo que fue el tema número 8 cuando vimos el de perseverancia e inestabilidad, sí fue el 8, perseverancia contra inestabilidad. Eh, Recordarán que vimos el pasaje también de Génesis 39, donde trata el tema de José el hijo de Jacob, no el esposo de Magali, sino el hijo de Jacob, y que ah, eh, tocamos también, vimos parte de aquí de Santiago, ¿no? Donde habla que es que debemos de ser bienaventurados y que bienaventurados eh, cuando nos encontramos en pruebas, cuando pasamos por tiempos difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando somos probados, y ahorita vamos a ahondar en eso, porque a mí me gustaría preguntarles, a ver, salúdenme, ¿cuántos de los que están aquí están siendo probados en este momento? Tiempos donde dices, estoy pasando por un tiempo de prueba, ¿sí? O que últimamente a lo mejor ya este tiempo de prueba ya tiene alguna, ya es una temporadita, ¿no? Ya no está nada más de que ha sido la última semana, sino ya vienen por algún tiempo, ¿no? Por algunos meses. Este, y a veces hay temporadas así, ¿no? A veces hay temporadas en donde como que se arrecia el asunto, ¿verdad? Y como decimos, ¿no? Ya no se siente lo duro, sino lo tupido, ¿no? O el otro dicho que dicen, cuando no le llueve, le llovizna, ¿verdad? Pero ahí está, constante, y parece como que nada más sale uno, saca tantito la cabeza para agarrar aire y como que está, y te llega otra ola. No sé a cuántos, ahora sí que hablando de olas, no sé a cuántos de los que están aquí les han pegado unas revolcadas en la playa, ahí en las olas. A ver, también salúdenme. Eso de que estás por acá ya parece como, y de repente te pega otra y te da una revolcada y pasa un mes y te sigue sacando arena del bañador, ¿verdad? De la revolcada que te dio. Y quién sabe de dónde te sigue saliendo arena, pero la arena te sale, ¿no? Y así a veces nos atropella la vida, nos atropellan las cosas y somos probados de una manera constante. De hecho, yo creo que parte de nuestro caminar como cristianos es una constante prueba, es una constante lucha porque vamos constantemente contracorriente. Porque, o sea, de hecho vivimos contracorriente, como ya lo vimos en una serie, ¿se acuerdan? Como el salmón. Entonces, siempre hay situaciones que vamos siendo probados, pero al mismo tiempo vamos siendo tentados también. Entonces, es esa doble lucha, ¿no? La parte de la tentación, esa parte moral, ¿no? Esa parte que tiene que ver con nuestros afectos y cómo respondemos desde nuestros afectos a eso, ¿verdad? Y si somos tentados, cuando somos tentados a veces por una situación donde estamos siendo probados por cuestiones externas, híjole, y a veces es bien difícil, pero entiendo que también como creyentes es algo constante, porque a fin de cuentas, pues aquí somos peregrinos, ¿no? Y somos extranjeros y vivimos en un mundo caído, en donde está muy lejos de ser lo ideal. Eso es el asunto. Ahora, gracias a Dios que tenemos la esperanza de eso, de estar con el Señor, de estar en lo perfecto, en donde no tendremos ninguna limitación a causa de nuestra carne, a causa de las circunstancias, a causa de que nuestros afectos estén allá bien agarrados de cosas que no deben de estar.
Y bueno, pero esperamos eso. Pero mientras esperamos eso, pues nos vamos preparando, ¿verdad? Precisamente para ello y pues pidiendo al Señor que nos vaya fortaleciendo. Así que mientras estamos en ese proceso, pues hay una petición tan inusual, ¿verdad? Porque este es el tema. ¿Qué petición tan inusual? Así pónganle signos de admiración, así, ¿qué petición tan inusual? Entonces, yo espero que esta palabra, que este mensaje, que esta enseñanza, pues a todos los que estamos pasando por a lo mejor algún tiempo complicado, pues traiga luz y nos fortalezca en esa esperanza, ¿no? Ahí en el corazón. Déjenme mencionar algunas poquitas cosas de la carta de Santiago, porque todavía a lo largo de la serie vamos a estar regresando ahí. Si se han fijado, es una carta que hemos tocado desde el principio. No estamos yendo versículo por versículo, pero estamos tocando varios aspectos y me gustaría decirles es decir, cuál es el contexto de esa carta y cuál era un poquito del contexto histórico, muy, muy leve, para que lo podamos estar a nosotros entendiendo y saboreando incluso un poco más, ¿no? Pero a la luz del contexto de las iglesias en ese tiempo, cuando fue escrita la carta, pues Santiago tiene algunos propósitos para escribir. Siempre cuando nosotros vemos, por ejemplo, todas las cartas, ¿no? De hecho, cada una de las cartas del Nuevo Testamento, de todos los libros de la Biblia, tienen un designio, tienen un propósito. Y el propósito por el que escribe Santiago es para exhortar por un lado y para corregir cosas que estaban desordenadas en la iglesia o en las distintas iglesias de los creyentes, porque apenas empezaban, tenían muy poco tiempo. Habían cristianos de primera y de segunda generación, vamos a llamarlo así, es decir, gente que se convirtió en el tiempo del Señor y que eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Y que ahí estaban, pero también ya había pues gente que no había conocido al Señor, pero que se habían convertido por el testimonio, es decir, por la predicación de los apóstoles y de los que habían estado ahí en Jerusalén desde un principio. Entonces, habían cosas que estaban desordenadas y que estaban desordenadas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? O como ya lo vimos, por ese enorme problema que nos causa el hecho de que nuestros afectos naturales, ¿verdad? Aquello que hemos visto, que se le dice amor, ¿verdad? Amor filial, amor que no es amor. Hemos visto que son afectos naturales, que el amor verdadero es uno solo. Estoy haciendo un recordatorio muy rápido, pero cuando esos afectos no están gobernados por Dios, cuando esos afectos naturales no están subordinados al verdadero amor, al amor de Dios, híjole, tenemos problemas. Invariablemente, inexorablemente, nos lleva a complicaciones, nos lleva a conflictos, ¿sí? Surgen cosas, surgen codicias, ¿sí? Porque nuestros afectos no están gobernados por el amor de Dios, por el verdadero amor. Y hemos visto también que para que una persona pueda ser gobernada por el verdadero amor, ¿sí? Pues necesita haber nacido de nuevo, porque dice la palabra que el Señor derramó de su amor o derramó su amor sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, eh, pues esta carta de Santiago es muy interesante. Yo les quiero animar a que la lean con detenimiento porque es cortita y es un escrito muy temprano. Y miren, hagan esto, léanlo junto con el Sermón del Monte. Es decir, pueden llevar una lectura. El Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y eso lo pueden llevar como una lectura alterna. La carta de Santiago son 5 capítulos también, entonces es muy corta, pero lo pueden leer con detenimiento. Entonces, pueden leer por un lado Santiago, ¿verdad? El capítulo 1 y lean el capítulo 5 de Mateo y así se la van llevando porque van a ver muchas similitudes, ¿sí?
hay un paralelismo de ideas que evidentemente Santiago va tomando. Como Santiago, recuerden, él fue hermano del Señor, ¿no? Hermano pues hijos de María, los dos, ¿no? Entonces, yo les animo, repito, a que lo lean con detenimiento. Es muy interesante, es cortita, ¿verdad? Y es un escrito, repito, muy temprano. Es uno de los primeros escritos de la iglesia. Y de hecho, pues el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un interés muy especial en llamar la atención sobre la necesidad de vivir la fe. Es decir, aquello que Pablo dice posteriormente, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, ¿sí? Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, eh, hay, hay ese llamado que hace Santiago, ¿verdad? Llamando la atención a vivir a Cristo, que sea Cristo lo que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, de que como creyentes, pónganme atención, estemos enfocados en vivir para Dios, que estemos enfocados, ¿verdad? En que nuestros afectos estén muy arraigados en el Señor y que no sea, que tengamos mucho cuidado de que no nos salgan a ciertas codicias y desórdenes que luego tenemos ahí de cosas que deseamos, que, que Dios nos libre de nuestros deseos, ¿verdad? Que Dios nos libre de nuestros deseos, porque a veces deseamos cosas que si se cumplieran, ¡ay, jole! Pero luego vamos a hablar más acerca de eso porque la serie va subiendo de intensidad. Entonces, es por eso que Santiago tiene un interés muy particular en corregir desequilibrios que se van dando entre creyentes. Porque ¿cuántos saben que luego nuestras relaciones con los hermanos se puede desbalancear? A ver, salúdenme los que saben eso. ¿Verdad que luego nos podemos desbalancear muy fácil? Circunstancias, pruebas, que pasamos tiempos difíciles, situaciones que se dan, nos pueden desbalancear, pueden romper el equilibrio, empezando por los que tenemos más cerca, ¿verdad? Y así conforme, bueno, el círculo se va ampliando, pero se desequilibran esas relaciones, pues en la congregación y esto se daba en muchos lugares, es decir, no era algo privativo. Recuérdense que Santiago, él no era itinerante, es decir, él no andaba yendo a visitar las iglesias, a ver cómo iban las distintas ciudades. Él estaba fijo ahí en Jerusalén y muchos de los hermanos, que era como que, así como que el cuartel general, ¿no? Tocaban base, por decirlo así, estaban ahí, era un punto de reunión, ¿sí? Entonces, él está escribiendo y él estaba enterado de estas cosas que se estaban dando, de estas cosas que estaban pasando en derredor de las iglesias, pero también al mismo tiempo tiene un interés muy fuerte de dar ánimo a aquellos hermanos que estaban padeciendo injusticias e injusticias sociales, incluso por parte de los mismos creyentes, ¿verdad? Que los exhorta. Es decir, había creyentes muy ricos y había creyentes muy pobres y de repente había creyentes muy ricos que se pasaban con los pobres y había otros pobres que también se pasaban con los ricos, ¿sí? Había unos que o sea, porque no es nada más como que los que tienen mucho se aprovechan de los que tienen poco. Hay quienes tienen muy poco y son muy aprovechados de la generosidad de los otros. Entonces hay un equilibrio que se tiene que cuidar, ¿eh? O sea, por un lado los que tienen deben de ser responsables en el manejo de lo que Dios les ha puesto en las manos, deben de ser muy responsables, ¿verdad? Con mucho entendimiento y no abusar por un lado y no manipular por las cosas que se tienen y por el otro lado, pues también los que no tienen no deben de manipular desde donde no se tiene. ¿Me explico? No deben de tener mucho cuidado en eso. Entonces, desequilibrios se rompían, ¿sí? O los equilibrios más bien se rompían y traían esos desequilibrios. Yo espero que vayamos viendo qué es lo que estaba y qué es lo que tenía en mente Santiago
cuando está escribiendo esta carta y las cosas que él ubicaba que necesitaba corregir. Entonces, es por eso que aparecen en esta carta una serie de normas morales que están sostenidas. Dice, de repente hay cosas que los dice muy apoyado como si fueran proverbios, pero está muy apoyado en lo que se conocen como textos sapienciales del Antiguo Testamento. Es decir, se ve una influencia muy grande de Eclesiastés, de Proverbios, ¿sí? De los Salmos, ¿sí? Tiene una parte pequeña sapiencial, pero Proverbios, Eclesiastés, este, eh, que tienen una forma de instrucción moral, ¿sí? Entonces, ese es el corte que nosotros vemos en la carta de Santiago, y eso es algo que va estableciendo y que es muy útil, repito, el hecho de que tengamos estas cosas presentes a la hora de leer la carta. Entonces, yo espero que, habiéndoles dicho esto, a la hora de que ustedes vayan y lean la carta, traigan los lentes correctos para que puedan entender un poquito más el por qué se dicen ciertas cosas, ¿sí? Ahora, uh, es muy importante, y algo que hace aquí Santiago también es, nos invita desde un principio, y de esto se trata este tema, a, a tener la perspectiva de Dios, a estar viendo desde donde Dios ve, porque otra vez, esta vida, este mundo no es nuestro hogar. Nosotros simplemente estamos de paso. Nosotros estamos, como lo acabamos de mencionar, luchando contra corriente. Y es importante que tengamos la perspectiva de Dios, porque muy fácilmente perdemos la perspectiva y muy fácilmente somos absorbidos por el mundo. Y muy fácilmente somos absorbidos por toda la influencia, la cultura que está en derredor nuestro, nuestros afectos, todo eso que ya sabemos, que ya hemos tratado. Nos perdemos, ¿sí? Perdemos el enfoque, y necesitamos estar enfocados en la persona de Cristo y en los propósitos que Él tiene en lugar de las circunstancias que nos rodean. Porque miren, circunstancias van y circunstancias vienen. Problemas vamos a tener estando bien con el Señor y estando con una comunión interrumpida con Él. ¿Sí me explico? Siempre van a haber circunstancias. El hecho de que yo esté caminando con el Señor en una comunión muy cercana no es una garantía de que yo no voy a tener problemas y que no voy a tener dificultades y que no voy a ser probado y que no voy a ser tentado, en absoluto. Pero el enfoque que yo tenga de las cosas y de las circunstancias, eso va a ser muy importante a la hora de que de cómo se determinan las respuestas que yo estoy dando. Y de esto se trata, ¿sí? De esto se trata. Por eso este tema es: ¿qué petición tan inusual? ¿Sí? Así que el énfasis en esta carta uh, no habla de tener un conocimiento teórico aislado, sino que eso que sabemos lo llevemos a la práctica, en la vida cotidiana, otra vez desde adentro, desde nuestros afectos, pero que desde ahí salga todo esto. Entonces, habiéndoles dicho esto, vamos allá a Santiago, al capítulo 1, al versículo 1, y voy a intentar llegar hasta el 4. Últimamente he estado predicando muy largo. Me he estado yendo en los últimos temas hasta hora y media, y gracias porque me han tenido paciencia, han aguantado. Pero ahorita también, como estamos en casita, y hoy no se tuvieron que desmañanar, pues a lo mejor le seguimos largo también, ¿verdad? Y pues yo no sé ustedes, pero yo estoy armado aquí con mi cafecito. Ahí donde ven la taza de ese tamaño, la mitad pero es expreso, porque necesito estar listo aquí por el horario, ¿verdad? Así, intravenoso. Vamos, Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y empieza así, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que es bien importante cómo empieza, porque lo que él está hablando aquí, cuando dice Santiago, o sea, él empezando, ¿verdad? O sea, diciendo yo, es alguien que está sometido
Y aquí la connotación que tiene es alguien que está sometido voluntariamente para servir a un maestro a quien ama, ¿sí? Porque alguien puede estar sometido, pero contra sus... Es decir, hay siervos, habían esclavos que no estaban sometidos voluntariamente. Es decir, dicen, yo soy esclavo porque a mí me compró y porque le pertenezco, pero estoy viendo la oportunidad de comprar mi libertad porque no quiero estar con este amo, ¿sí? Pero también recuerden que habían siervos que les llamaban siervos por amor. Es decir, que llegaba un tiempo en donde ellos tenían por ejemplo, que llegaba el jubileo y que soltaban, ¿verdad? Que por mandato de Dios liberaban entonces a los esclavos, pero ese esclavo decía, no, ¿sabes qué? Yo he servido tantos años contigo y yo no me quiero ir de tu casa. Has sido un buen amo conmigo, no me has tratado como un esclavo, me has tratado como un amigo tuyo, como un familiar tuyo, y yo no quiero irme de aquí. Entonces, aunque soy libre, yo quiero servirte. Y fíjense que había un ritual que llevaban entonces a esta persona, o iba este esclavo, iba el amo, iban testigos a las puertas de la ciudad en donde se sentaban los ancianos para juzgar. Eran como que como que la corte, ¿no? Y decían, bueno, pues esta persona, ¿verdad? Viene porque quiere entregar su voluntad a este amo, quiere ser siervo para el resto de su vida. Y ya, ¿eso es lo que tú deseas? No, pues sí, eso es lo que yo deseo porque me ha tratado bien, etcétera, etcétera, lo que ya les dije. Entonces decían, ok, ven para acá. Y escuchen bien, había un madero, ¿ok? Había un poste que tenían ahí, un madero. Y a este esclavo ponían su oreja contra ese madero. Y como con pues le hacían un piercing, ¿sí? Así como que le ponían su expansor, le ponían pues como una especie de cincel, se lo ponían ahí en la oreja y ¡paz! Le daban, ¿verdad? Un golpe. Entonces le quedaba un agujero en la oreja y cualquiera que lo viera a él decían, este es un esclavo por amor. Pero escuchen bien, no hablaba con ese agujero ahí, no es de que se hablara bien del esclavo y decían, ay, qué buen esclavo, porque no, cuando ellos veían esto, la gente decía, qué buen amo tiene ese esclavo, que deseo estar con él. ¿Cómo me gustaría? ¿Verdad? A lo mejor otros esclavos decían, ¿cómo me gustaría estar sujeto a ese amo en lugar del amo en el que estoy? Entonces hay una figura muy bonita en todo eso, no sé si la alcanzan a ver. Pero hay una figura muy bonita en todo ello, ¿no? Entonces, ahora, fíjense bien, me estoy deteniendo un poquito aquí, repito, es para que le encontremos más sabor a la carta y que a la hora de que lo vayan leyendo puedan ubicar todos estos detalles, ¿no? Que no están en la carta, pero que es importante que los veamos. Por el otro lado, cuando dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, muestra el cambio de vida que tuvo Santiago, porque ustedes deben de recordar que al principio él no creía en su hermano, ¿sí? Él fue de los que fueron, cuando estaba el Señor enseñando, recordarán allá, ¿verdad? En los evangelios, cuando llegan, oye Señor, fíjate que aquí está tu mamá y tus hermanos, que dicen que andas medio cucu, ¿verdad? Que ya, que algo como que no anda bien y vienen por ti, ¿sí? Porque decían, está fuera de sí, fíjate. O sea, qué tremendo, ¿no? Y qué cambio da, porque repito, en un principio, pues él no creía. Entonces, por eso hace el énfasis, soy siervo de Dios. O sea, dice yo, Santiago, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dicen, de mi hermano ahí. No, del Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando dice las 12 tribus que están en la dispersión, ese es un hebraísmo para referirse a los judíos que se encontraban fuera de Jerusalén, porque ustedes recordarán que en el tiempo, y dice saludos, ¿no? Ahí lo saluda, que en el tiempo en que se escribió la carta, la mayor parte de los creyentes pues habían salido de un entorno hebreo,
la mayor parte de los creyentes eran judíos, habían muy pocos gentiles, ¿verdad? Que se habían convertido. De hecho, ustedes saben ya que los primeros convertidos en Jerusalén, pues fueron esparcidos por muchos lugares, empezando por Judea y por Samaria, por las corretizas que les empezó a dar Pablo, allá en el capítulo 8. Ahora, el Señor les dijo, ustedes van a ser mis testigos, ¿verdad? O sea, va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y van a ser testigos aquí en Jerusalén y se van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra y van a dar testimonio de mí. No les dijo, va a venir el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre ustedes y se van a quedar aquí en Jerusalén y van a ser todo cristiano, ¿verdad? Y el barrio cristiano, y el supermercado cristiano y la escuela cristiana y el cristiano. No, 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 ustedes se van a ir y van a dar testimonio. Y no hicieron eso. Y el Señor les metió presión, les recordaran eso y salieron, pero como con lumbre, como que se les estaba quemando la casa, ¿verdad? Entonces, pues ese era el entorno y muchos de ellos llegaron hasta Antioquía. O sea, si ustedes ven el mapa del Mediterráneo, está Palestina, ¿verdad? Aquí, y luego va subiendo uno y llega cruza Siria, ¿sí? Entra a Turquía y da la vuelta así en una curvita por ahí, pegado ahí en el Mediterráneo, por ahí estaba Antioquía, ¿sí? Y Antioquía es en donde nació una iglesia, ¿verdad? Por el testimonio de aquellos que habían salido de ahí, precisamente de Jerusalén, de esos primeros, pues, creyentes que eran hebreos, que eran judíos, que ya hemos pasado por ahí, pero pueden verlo en Hechos capítulo 11, y que ahora como cristianos, ¿verdad? Ellos empezaron a compartirle a los gentiles, a los que no eran judíos, y se empezaron a convertir. Y fíjense, esos que estaban ahí en Antioquía ya no hacían distinción entre nosotros somos judíos y ustedes son gentiles. Ya ellos ubicaron eso y decían, nosotros somos hermanos, nosotros estamos en Cristo y en Cristo no hay diferencia. No hay varón ni hembra, o sea, es decir, ninguno tiene más valor, no le da prioridad. Cristo no le da prioridad a un hombre por ser hombre o a una mujer por ser mujer, no le da prioridad a un judío por ser judío o a un gentil por ser gentil, no hay diferencia. Y ellos captaron esto y esa iglesia creció impresionante, ¿sí? Y con tanto entendimiento, pues que es de donde esencialmente se originan las misiones hacia los gentiles, ¿sí? Fue vamos a llamarlo así, era la iglesia madre del apóstol Pablo. Fíjense, la iglesia que donde tocaba base Pablo no era Jerusalén, era Antioquía, ¿sí? Entonces, son detalles, ¿no? Vamos entendiendo esto y le vamos tomando más sabor también. Versículo 2, Santiago 1:2. Y ya les dice, a todos esos que andan desparramados, muchos de ellos todavía sufriendo persecuciones, sufriendo injusticias, etcétera, etcétera, cosas que ya hablamos, tiempos difíciles. Y dice, tengan por sumo gozo. Quiere decir un gozo completo. Aquí viene esa petición tan inusual. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. El sentido que tiene el texto es siempre que se hallen en diversas pruebas, ¿sí? Entonces, es un hecho, como mencionamos ya, que todos pasamos por tiempos difíciles. Y lo cierto es que a esas pruebas que estemos experimentando, a esas tentaciones que estemos experimentando, porque ahorita voy a llegar ahí, la palabra en este caso prueba, como se traduce al castellano, que está bien dicho, prueba se traduce como prueba, pero también como tentación. Ahorita voy a ir para allá. Pero siempre que nos encontramos en esas diversas pruebas, ¿sí? Cada uno, lo cierto es de que reaccionamos distintos a ellas, ¿no? Debo decir que muchas veces no reaccionamos muy bien. Fíjense, les voy a decir algunas reacciones que tenemos cuando estamos pasando por alguna prueba. A veces nos desalentamos,
Estamos pasando por algún tiempo difícil y es así como que cuá, 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 ¿verdad? Como que nos da para abajo. Ay, me desalento. Ay, esto. Ay, como dijimos, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Ya no tengo fuerzas, ya no tengo. Ay, no sé, Señor. Y bueno, son reacciones que tenemos. O sea, yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Simplemente es una realidad. Ahí está. A veces se reacciona así. ¿Sí? Pero a veces también se tiene una actitud rebelde. Es decir, a veces también se tiene una circunstancia y no, no, pero ¿cómo es posible? Y tenemos reacciones así, ¿verdad? También. A veces estamos pasando por un tiempo difícil y otra reacción que se tiene es llegamos a poner en duda que el Señor nos cuida. Fíjense qué tremendo. A veces, ay Señor, no, si tú estuvieras, ay Señor, no, pues si Dios me amara tanto así como, uy, pues esto. Y a veces se tienen esas tendencias, a veces se tiene ese pensamiento. Son reacciones que se tienen, ¿sí? Otras reacciones nos quejamos, ¿verdad? Ay, no, bla, 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 ¿verdad? Y empieza a hablar en lenguas, ¿no? Porque nos empezamos a quejar por la reacción, por esa circunstancia que se está teniendo. Y a veces incurrimos incluso en murmuración. Vamos y le decimos a otro y se siembran cosas. A veces hasta en la autocompasión uno hace su propia fiesta de autolástima. Ay, pobrecito de mí, si es que yo sufro tanto, pobrecito de mí. Y llega otro que está igual y sufres. Ay, sí, yo también soy. Ay, ¿cómo sufrimos? Sí, sufrimos mucho. Ay, sí, ay. Sí. Pero son reacciones que se tienen. Lamentablemente, cosas como estas son las más comunes. Lamentablemente. Son reacciones muy naturales. Escuchen, son reacciones muy de los afectos naturales. Son reacciones que están muy amarradas a los afectos naturales. Por eso aquí está hablando, hermanos míos, tengan por sumo gozo, por un gozo completo cuando estés en pruebas. Díganme quién que esté medianamente sano de la cabeza puede decir, uy, qué bendición, qué gozo tengo por estar pasando por un tiempo difícil. De manera natural, dice uno, pues no, es como que eso no me suena lógico, ¿verdad que no suena lógico? Sin embargo, aquí es que la economía de Dios funciona muy distinta, ¿sí? La economía de Dios funciona en el ámbito sobrenatural y cuando estamos hablando del gozo del Señor, ¿sí? Porque eso es que el gozo del Señor, dice, sea su fortaleza. Es decir, que sea el gozo del entendimiento que el Señor nos ama y está en control y que somos de Él y que vivimos para Él, pase lo que pase, que si vivimos para el Señor vivimos, que si morimos para el Señor morimos, que si comemos para el Señor comemos y si no comemos para el Señor no comemos y siempre damos gracias y tenemos que nuestro enfoque está en el Señor. Dice, va a venir un gozo que los va a hacer fuertes por encima de cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Captan eso? Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Miren, a veces nuestras reacciones, hace un par de días estábamos comentando esto, Rocío y yo, simplemente las reacciones que tenemos a las alertas que hay en distintos aparatos que tenemos en casa, como un refrigerador, ¿sí? Por ejemplo, uno abre la puerta del refrigerador y ya pasaron algunos segundos y ya no lo cerró uno, porque luego abrimos la puerta del refrigerador y estamos viendo a ver qué se nos antoja, ¿verdad? O sea, no voy a sacar algo en particular, que es el tiempo que normalmente uno abre la puerta del refrigerador, saca lo que tiene que sacar y la cierra. Porque sabían que la puerta del refrigerador tiene que estar cerrada, ¿verdad? La puerta de la nevera. Pero a veces uno dice, ay, no sé qué quiero. Y abre la puerta de la nevera y empieza a revisar todo. Y empieza una alarma. Tit, 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 tit. ¿A cuántos tienen un refrigerador así, una nevera de esas? O y decimos, sí, ya voy a cerrar ya ahorita. O nos subimos al auto, ¿verdad? Y no me he puesto el cinturón de seguridad y ya abro el switch y ay, sí, ya voy, hombre, ahorita me lo voy a poner.
o en la estufa, ¿verdad? Que uno deja a lo mejor algún trapo de esos de cocina y se quedó tocando la estufa y tiene el sensor y empieza a tir. O sea, te está diciendo, quita esto de aquí porque esto se puede quemar, puede haber algo, no es el lugar del trapo aquí. Y ahí tenemos a los aparatos diciéndonos, cierra la puerta del refrigerador, ponte esto, quita el trapo, cuida esto. ¿Sí me explico? O sea, que son cosas para nuestro bien y renegamos y nos quejamos, decimos, ay, esta cochinada, ya, ¿dónde se apaga? ¿Sí? Cuando deberíamos de decir, ay, qué bueno que tengo esto que me recuerda porque ya se me había olvidado. No sé si me estoy dando a entender, pero son cosas tan sencillas, ¿sí? O sea, cómo respondemos a las alertas que son a favor nuestro. Ahora, pues ya las circunstancias ya ni qué les platico, ¿no? Pero esto es muy, muy importante. Entonces vamos a ir un poco más allá. Miren, aún el hecho de que nosotros estemos orando porque Dios nos dé dirección, ya me salgo de las alarmas y de las alertas y todo esto. ¿Cuántos están orando porque Dios les dirija? ¿Cuántos oran porque Dios les dirija todos los días? Bueno, a veces dices, bueno, pues yo la verdad no oré hoy y se me fue la onda, pero estar orando continuamente por dirección de Dios, se ubican que es algo absolutamente indispensable, ¿verdad? Es decir, que Dios nos esté dirigiendo. Bueno, aún el hecho de que estemos, perdón, orando por dirección de Dios en áreas específicas, ¿verdad? Y a veces sentimos que no hay respuesta de parte de Dios. Sentimos que dices, Señor, yo necesito tomar decisiones aquí, y estoy orando y siento que no hay respuesta de tu parte. ¿Han experimentado eso? ¿Sí o no? Y, y que nos pone en una posición en donde necesitamos tomar decisiones y que no ubicamos claridad. Escuchen bien, Dios hace esas cosas de una manera deliberada, ¿eh? No es de que Dios no escuchó o no es de que Dios no quiere contestar, pero muchas veces Dios nos lleva a punto en donde nosotros tenemos que tomar una decisión, porque muchas veces es más fácil para nosotros decirle, Señor, ¿por dónde me voy? ¿Izquierda o derecha? Por la derecha. Ah, ok, me voy por la derecha. Es muchísimo más sencillo eso, ¿a poco no? Pero muchas veces el Señor nos lleva a esa encrucijada, a ese punto en donde tengo que tomar esa decisión y que ya no está basado de una manera automática o tan, bueno, dale por aquí, sino que ya está fundamentado en algo en que el Señor, am, ah, bueno, en donde está probando nuestro corazón, en donde está probando las inclinaciones, en donde está probando nuestros deseos más profundos, en donde está probando nuestras intenciones. Bueno, es decir, no he tenido respuesta de Dios, pero pues no sé, le voy a hacer de esta manera. Y a veces ahí es donde salen las intenciones. Y a veces no nos detenemos, bueno, ¿qué es lo que el Señor haría en mi lugar? Que esa es una muy buena manera de dar una respuesta. No sé si me están captando, pero esa es una muy buena manera. No tengo claridad, no, le he estado preguntando al Señor y tengo que tomar esta decisión hoy en la noche, o mañana tengo que decirle sí o no a mi jefe, ¿qué voy a hacer, Señor? Y tengo tiempo, honestamente, diciéndole, Señor, ¿y cómo va esto? ¿Y qué debo de decir? Y el Señor, silencio. Esos silencios, yo no sé ustedes, para mí esos silencios son de los más difíciles. Y y yo he aprendido y a la luz de la palabra y por la influencia del Espíritu Santo he visto que a esos puntos el Señor me lleva a que yo tome decisiones y que está probando mi corazón. Y no está probando, como lo hemos comentado, porque Él no sepa de dónde va el asunto, sino porque yo necesito saber de dónde va el asunto. ¿Sí? O sea, yo soy el que necesito saber en dónde va el asunto y cómo estoy cableado. No porque Él necesite saber mis respuestas. Yo soy el que necesito saber y tener identificado precisamente todo esto. Entonces dice, hermanos míos,
Y hay quienes han dicho, no, es que hermanos míos es una forma muy general, no se está refiriendo a creyentes, es una epístola general. No, señor. Ciertamente hay un sentido nacional como judíos, pero aquí va muchísimo más allá, ¿sí? Este, este no es el concepto que el escritor tiene en mente a lo largo de la carta. No tiene, no está diciendo como compatriotas, ¿verdad? Como hermanos de Hispanoamérica. Somos hermanos, todos los hispanoamericanos somos hermanos. Bueno, en un sentido culturalmente, sí, por la lengua, por el idioma, sí hay un sentido de hermandad, sí, pero no es eso de lo que se está refiriendo, porque fíjense, a lo largo de la carta, Santiago utiliza este mismo concepto, hermanos míos, 15 veces, en el sentido de hermanos, hijos de Dios, creyentes. ¿Okay? Entonces, esto lo digo porque se está refiriendo a creyentes. Y, y resulta bien sorprendente lo inusual, les estoy comentando, ¿verdad? De esa exhortación que está haciendo, a alegrarse en medio de las pruebas, ¿sí? Qué petición tan inusual es la que hay aquí, pero, pero ¿sabe por qué lo está diciendo? Porque él está viendo el cuadro más completo, él lo está viendo desde la perspectiva de Dios y como dije hace un momento, esas son cosas que nosotros tenemos que llegar a aprender, nosotros tenemos que llegar a hacernos expertos en ver desde la perspectiva de Dios. Yo no sé ustedes, yo quiero llegar a ser un experto en eso. ¿Cuántos quieren ser expertos en eso? Híjole, así como que ver las cosas desde el ángulo como Dios las ve. O sea, ¿qué es lo que Dios haría en esto? ¿Qué es lo que piensa acá? O sea, es como que, no sé si lo ubican, pero eso es como que es una dirección más automática, ¿no? Porque mis afectos vean qué importantes son las virtudes. Mis afectos, hay conocimiento, hay perseverancia, está la piedad, todas esas virtudes que hemos visto, ¿verdad? Están así como que conectaditas en el día a día, el amor fraternal, ¿verdad? O filial, el afecto filial, ¿verdad? Y el verdadero amor, el amor ágape, y todo eso, todas esas virtudes están funcionando, ahora sí que en vivo y en directo, en el día a día. ¿Por qué? Porque estoy conectado con Dios, estoy en comunión con Dios, estoy con su palabra, le estoy dando, estoy meditando en ella, puedo responder a cosas en automático, decir no. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Sencillamente porque, o sea, para Dios esto es no y yo no tengo que buscarle tres pies al gato. Yo no tengo que buscar algo, a ver alguna rendijita, porque Dios dice contundentemente no a esto. Entonces eso ya me va dando dirección. ¿Sí me explico? O sea, ya no es un conflicto si me tengo que pasar la luz roja o no. O sea, no es un conflicto. Ay, es que ando con mucha prisa. No es un conflicto porque el Señor ya me dijo, respeta la autoridad, no hagas eso o no te estaciones en donde no debes de ser. ¿Sí me explico? Eso es indebido. No seas cocodrilo con tu esposa y cosas así, o con tus hijos o hijos, no sean de esta manera, sean respetuosos con sus papás, sí me explico, sean respetuosos con sus mayores, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que ya Dios estableció, pero como yo ya tengo ese conocimiento y yo ya tengo esa vida fluyendo ahí, pues, ¿verdad? Ahora sí que, la dirección de Dios ahí está, bien continua, bien automática. Y en donde de repente hay cosas que no la tengo clara, pues entonces voy, oro, voy a la palabra, ¿verdad? Pido ayuda para discernir la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y para eso estamos los pastores y los maestros en la iglesia. Entonces, no para decirles, pues, qué es lo que tengo, qué decisión tengo que tomar? Pues Dios te va a dirigir, eres su hijo, eres su hija, Dios te va a dirigir, pero mira, hay este ángulo, a lo mejor no habías visto esto, y uno simplemente ayuda a discernir y a ayudarles a fortalecer qué es lo que Dios dice con respecto a ciertas cosas que a veces no estamos viendo, que a veces no las tenemos conectadas, y eso nos ayuda mucho para tomar una decisión, ¿verdad? En donde probablemente yo estoy siendo probado.
¿Me explico? Y en donde probablemente yo pueda ser tentado a hacer algo que es indebido. ¿Me captan con esto? ¿Sí o no? Ok. Entonces, noten qué importante es la práctica de las virtudes, ¿verdad? O sea, es súper importante para no caer precisamente en esos vicios feos como la queja, ¿sí? Y es que qué cansada es la queja, y los que se quejan por todo, llega a ser cansado. ¿A poco no? ¿Cuántos quejumbrosos hay? A ver, salúdenme, quejumbrosos. Y salúdenme así los quejumbrosos y luego voltean el que está diciendo. Hazle así. Mm, ahí te hablan. Y si no tiene a nadie a su alrededor, puede poner el espejo y dice, sí, hazle así. Ahí te hablan, ¿verdad? Entonces nos dice, pues, pero sí, pero ¿en qué tipo de pruebas? Pues dice en diversas pruebas. En todo tipo de pruebas y diversas. Es bien interesante porque habla de multicolores, ¿sí? De hecho, dice de diferentes matices. O sea, hay pruebas que tienen distintos matices, y en estos distintos matices es donde les dije, es muy interesante la palabra pruebas aquí, ¿sí? Que en el griego o en el koiné, el verbo que se utiliza es peirasmos, ¿sí? Así, peirasmos. Este, y, y describe todo tipo de problemas o tribulaciones, ¿sí? O sea, eso es a lo que se está refiriendo, pero son todo tipo de problemas, de tribulaciones, incluso de tentaciones que interrumpen una condición de paz que tenemos. Es decir, no, yo estoy bien tranquilito, y eso viene y te interrumpe, eso viene y te quiere romper el sosiego que tienes, o viene y es una interrupción a esa paz, pero también es una interrupción a la comodidad, es una interrupción al gozo, a la felicidad en la vida de una persona. Ahora, esa palabra, peirasmos, o ese verbo, ¿sí? O ese adjetivo más bien, este, eh, tiene, eh, aplica los dos sentidos, en el sentido tanto de tentación como de prueba. Ahora, el sentido de tentación se refiere a dificultades y a conflictos que surgen desde el interior de la persona. Es decir, hay esta circunstancia y mi reacción interna desde mis afectos, ¿verdad? Me lleva a hacer algo que yo sé que no está bien, y sí lo sé que no está bien, pero estoy precisamente, esa circunstancia me lleva a ser tentado, ahí opera, ¿sí? Y ya vimos cómo en el capítulo 4, en el tema, el origen del conflicto interno, ¿de dónde surge? Bueno, ahí aplica como una tentación, pero por el otro lado, pruebas, pues se refiere a las dificultades que surgen a causa de una circunstancia. ¿Sí me explico? Y de esas podemos hablar horas acerca de esas. Entonces, las pruebas son situaciones o son dificultades que pueden ser incluso dolorosas, pero donde nuestra fe se involucra, en donde mi confianza en Dios está pasando un examen, y yo lo tengo que ver eso, y mi confianza está complicado el asunto, y mi confianza en Dios o se va a fortalecer o se va a debilitar porque no estoy teniendo la debida respuesta. Si yo respondo de la manera debida, mi confianza en Dios se va a fortalecer. ¿Me estoy dando a entender con esto? Y por eso dice, como, como el enfoque y el encuadre tiene que estar en el Señor, pues debe de haber un sumo gozo. Ahora, el sumo gozo se está refiriendo a un gozo completo, pero la connotación que tiene es de un gozo que no está mezclado. Es decir, no es algo de gozo que, bueno, sí, sí es gozo, pero con pesares. Ay, estuviera muy bien si no hubiera tenido esto, sino que uno pasa por esa circunstancia y dices, mira, gracias a Dios que estoy pasando por esto, porque mi fe está saliendo más fortalecida. ¿Sí me explico? Y no es, ay, pero bueno, pero pues ya ni modo, así el Señor lo quiso. Entonces, pues ya que eso, mis amados, no es gozo completo. A eso no se está refiriendo, ¿eh? Y si tenemos eso, bueno, pues es que pues ya Dios así lo quiso, pues ya que, miren, tenemos que revisar, porque lo más seguro es de que si es que pasamos la prueba, fue muy de panzazo y hay muchísimo que mejorar, ¿ok? En nuestra perspectiva
de las cosas y en el enfoque que estamos teniendo. Es decir, si hay un sentido de pesar, si hay un sentido de, ay, bueno, pues ya que mi enfoque en el Señor no está siendo correcto. Y no me estoy refiriendo a situaciones en donde luego nos puede doler, porque a veces las circunstancias nos duelen. ¿Sí me explico? Hay circunstancias que nos duelen y es normal que duelan y Dios no pide que no nos duela porque no se puede, porque nos duelen. Pero en medio de eso, que tengamos un gozo que no esté mezclado, ¿sí? Que no debe de verse como un castigo, que no debe de verse así como, ay, pues ya ni modo, pues ya que, ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces, porque pues si hay cosas que van rodeadas de tristeza, ni modo. La pérdida de un ser amado va rodeada de tristeza. Y así es. Entonces, miren, Hebreos 12:11, déjenme leerles esto, sí, bien rápido, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Hebreos 12:11 dice, al presente, fíjense bien, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Ahora, aquí disciplina no se refiere nada más a azotes. Aquí disciplina se refiere a una intervención de separarnos de aquellas cosas que nos impiden tener comunión con Dios. ¿Sí? Eso es disciplina, mis amados. Que somos separados de situaciones que nos impiden tener comunión con Dios. Pero otra vez es que a veces nos quejamos, ¿sí? Como dijimos, la simple alarma o la alerta del refrigerador o del ponte el cinturón de seguridad, a veces ya no reaccionamos bien a eso cuando es para nuestro bien. Ahora, cosas que tienen que ver. Fíjense, ayer estábamos platicando con respecto, y lo vamos a ver más a detalle, lo vamos a ver, estábamos comentando, ahora sí que aquí en familia, con los hijos, ¿verdad? Y bueno, estábamos disfrutando de un tiempo muy bonito, de qué feos somos en este sentido, de qué carnales somos. Am, cuando cuando se trata de quitarnos de la boca, ¿verdad? O el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de este cuerpo que no es nuestro, que este cuerpo, sí sabían que no es de nosotros, ¿verdad? Sabían que este cuerpo es del Señor, que Él nos lo dio, que es para Él, que los miembros de este cuerpo le pertenecen a Él, yo simplemente soy morada de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo y este es un vehículo que Dios me dio para estar aquí y para disfrutarlo a Él. Y como muchas veces nos metemos cosas por la boca que sabemos que nos hacen daño y que cuando hay un momento de decir, tengo que hacerme disciplinado, ¿sí? Tengo que tomar disciplina en lo que estoy comiendo, en las cosas que estoy haciendo, ¿sí? Disciplinarme. Decimos, ay no, pero tengo que dejar de comer esto. Y dices, pero es que si yo ya sé que me hace mal que me tome mi cocota, ¿verdad? Ahí, si yo ya sé que es como si que me estoy echando ácido que estoy acidificando mi cuerpo, me estoy tomando una gaseosa y dices, ay, pero qué rica, pues si no es pecado, pues habría que revisarlo, ¿no? Habría que detenernos, porque si yo sé que me estoy metiendo un montón una sustancia que hace a mi cuerpo más vulnerable a las infecciones, que lo está debilitando, a que cualquier bicho venga y me dé con todo en la cabeza, pues habría que revisarlo. No sé si me estoy dando a entender. Y que la razón por la que muchas veces reaccionamos mal a eso es porque esto me gusta y se me hace muy rico. Pero yo ya sé que es algo dañino. ¿Me explico? O no sé qué tan dañino es y a veces, pero pues miren, el que no sepamos el daño que nos hacen ciertas cosas, como las azúcares, las harinas refinadas, y no es una clase de nutrición, ¿sí? Pero ese tipo de cosas, la falta de sueño, o sea, la falta de descanso, las azúcares, las harinas refinadas, ese tipo de sustancias y ese tipo de conductas, el daño que nos hacen, a veces no estamos conscientes. Pero aún si no estamos conscientes, nos hacen el mismo daño, ¿eh? Nos enferman igual, sabiendo o no sabiendo. Entonces, ¿es importante conocimiento, hermanos? ¿Ustedes qué piensan?
¿Ustedes creen que es importante que sepamos cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Ustedes piensan que eso es algo importante, sí o no? O, ¿qué le hace? Al cabo de algo me voy a morir. Porque a veces podemos estar siendo probados por una cuestión de salud. Y a veces no tiene nada que ver con nosotros, a veces tiene que ver con genes, ¿verdad? Que han sido, pero ya luego vamos a ver eso, ¿verdad? O a veces por desórdenes que hemos tenido, porque nuestro cuerpo, bla, 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 pero ya veremos más acerca de eso. Yo simplemente les quiero referir cómo muchas veces, o sea, cómo nos dice que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y el quitarnos ciertas cosas, a veces el quitarnos azúcares, harinas refinadas y lácteos, hacerlos a un lado es disciplina. Pero esas cosas las hacemos a un lado y ¿qué es a lo que nos ayudan? Miren, a lo mejor mi paladar y mis gustos, pero nuestro cuerpo le hace mucho bien. Entonces hay cosas que luego podemos estar haciendo y que esa disciplina, estoy pasando demasiado tiempo en la televisión o estoy pasando demasiado tiempo en esto y no estoy estoy descuidando mi comunión con Dios. A veces el separarnos de esas cosas son cosas que nosotros elegimos hacer porque nuestros afectos están muy arraigados ahí y no parece ser causa de gozo, dice, sino de tristeza. ¿Se fijan? Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, de la disciplina, los que se han disciplinado, está diciendo, después les da fruto apacible de justicia. Ahora, ¿cómo puede alegrarse alguien al estar siendo examinado, al estar siendo probado, al estar pasando, aún estar siendo disciplinado? Porque disciplina tiene una buena connotación, no sé si lo ven, disciplina en la perspectiva de Dios no es castigo. Disciplina de Dios no es juicio de Dios. Disciplina de Dios, repito, tiene que ver con separarnos de las cosas que nos perjudican, que perjudican nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. Juicio de Dios ya tiene que ver eso con cuando el Señor nos dice, pues aquí te voy a tener que disciplinar porque has actuado en necedad y disciplinar, ahora sí que por la costumbre, ¿no? Pero voy a tener que tratar contigo y te voy a tener que dejar en claro que estoy molesto contigo por esto. ¿Sí? Y esto ahí te va como recordatorio y te lo ganaste. Tenga. ¿Sí me explico? Pero son dos cosas y siempre es en amor. La disciplina del Señor es en amor. ¿Sí? Aún los tratos de Dios son en amor. Con razón, con razón el salmista le llega a decir al Señor, Señor, ponme la mano, lo estoy parafraseando, Señor, ponme la mano, porque luego a mí se me olvida y yo necesito que me azotes. Pero tú disciplíname, tú corrígeme, Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo tener un gozo y cómo puedo alegrarme en eso? Es una petición tan inusual, ¿verdad? La que hace Santiago ahí, la que hace la palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios nos da la clave. ¿Cómo puede ser eso? Versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. Ahí está. ¿En dónde están sus ojos puestos? Así, puesto los ojos en Jesús, también se traduce mirando a Jesús, con su pensamiento en Jesús. ¿Sí? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, y aquí ya nos pone el ejemplo, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ustedes no saben estos textos a mí cómo me bendicen, cómo me fortalecen. Yo espero que también sea con ustedes. Entonces, ¿cómo puedo alegrarme en esto? Bueno, es porque entendemos que no pertenecemos a este mundo y que estamos siendo moldeados a la imagen de Dios, que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros y que ese es el mayor bien que podemos tener en esta tierra, mis amados, el parecernos más a Cristo.
O sea, no es una petición que está haciendo la Escritura, no es una petición que esté haciendo el Espíritu Santo que inspiró a Santiago, que esté alejado de la realidad, como que está ignorando las dificultades que padecemos como personas en un mundo caído, ¿verdad? Y que alguien pudiera decir, no, o sea, esto suena así como el pastor, ay, pues sí lo está diciendo y pues sí, se avienta ese sermón porque él no se da cuenta, es que él no pasa por lo que yo he pasado. Pues a lo mejor, pues a lo mejor usted no ha pasado por lo que yo he pasado y yo espero que usted no pase por lo que yo he pasado. O sea, yo deseo que usted no pase por los quebrantos que yo he tenido. Me explico, por cosas donde yo he sido probado, yo deseo que usted no pase por ahí. Y usted puede decir lo mismo de mí, pero el punto es, yo sé lo que es ser probado, yo sé lo que es ser quebrado. ¿Sí me explico? Yo sé que usted también. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Para que entendamos lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Es que pues todos nuestros hermanos, todos vamos padeciendo distintas cosas. Pero todos somos partícipes de la misma gracia y todos vamos siendo fortalecidos con la misma gracia, independientemente de lo que estemos viviendo. ¿No le dan gracias a Dios por eso, mis amados? No le dan gracias a Dios que mi experiencia no tiene que ser la suya y su experiencia no tiene que ser la mía, pero que todos vamos a pasar por cosas difíciles y que aún en medio de eso siempre tenemos la posibilidad, si nuestro enfoque es el correcto, si los ojos nuestros, si nuestra mirada, si repito, nuestro pensamiento está puesto en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, podemos tener un sumo gozo. ¿Sí? Es una petición súper inusual en un mundo tan loco, tan corrupto. Amén. Pero está esa esperanza ahí. Y yo no sé ustedes, pero yo la agarro con todo. Yo me le voy encima con todo a esa petición. Y yo espero que ustedes también pongan su esperanza en la gracia de Dios, ¿verdad? Y el enfoque correcto, es decir, a lo mejor estoy viendo mucho las circunstancias, muchacho, dése sus cachetaditas, bueno, o que otro se las dé, porque luego a veces nosotros le hacemos así y nos damos las cachetaditas y cuando otro dice, ay, a ver, pellízcame, a ver si estoy, y le damos el pellizcón fuerte. Pues demos nuestra cachetadita fuerte para despertar y ubicarnos, enfocarnos bien, porque a veces necesitamos una cachetadita para enfocarnos bien, ¿sí? Entonces, pues todos somos confrontados por eso. Miren, Primera de Pedro, se los voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Es que hay un desarrollo muy bonito y yo quiero que lo vayan teniendo, que vayan anotando estos textos para que a lo largo de la semana podamos estar leyendo. Recuerden, estar leyendo Santiago, ¿verdad? Ahí los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahorita vamos a ver esta parte de Pedro. Todas son pasajes que tienen ideas paralelas, ¿sí? Que están enseñando, que están orientados a llevarnos a descansar en la gracia de Dios, a la práctica de la virtud, ¿sí? A esos afectos que los conectemos deliberadamente, ¿sí? En el Señor y en su palabra. Y dice, ay, qué rico está ese café. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia, vean, qué bendición, bendiciones, bendiciones, bendiciones al Señor, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, nos dio una nueva vida, nos dio su vida, hermanos, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces vean cómo en primer lugar hay una actitud de gratitud y de exaltación al Señor por aquello que Él ya ha hecho, por aquello que Él ya nos dio y que esa es la base de todas las cosas, de la fortaleza que podemos tener de cara a la infinitud. ¿Está bien? Y dice, versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, es decir, una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, que no se pudre, que no se echa a perder, que no caduca. Dice inmaculada, quiere decir que no se mancha, que no se ensucia, ¿sí?
y que no se marchitará, pues que no se pone fea, así como una flor, de que, ay, qué bonita está esa flor, sí, pero al ratito ya está así, ¿sí? 2 grados más de temperatura y ya está así. No se le echó agua a las plantas ahí y ya se puso así. ¿Sí me explico? No, esto, escuchen bien, por eso la vida eterna, la vida que Dios nos ha dado, mis amados, nuestra vida diaria con el Señor, no, la herencia es tan preciosa y esto es lo que hemos recibido que no dependen de mis obras. Si dependiera de mis obras, la salvación que el Señor me ha dado, si dependiera de mis obras, sería corrupta, se ensuciaría, ¿sí? Se marchitaría. ¿Lo alcanzan a ver? Pero como, la salvación y nuestro caminar en el Señor y todas las cosas, como más adelante dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de Dios. ¿Sí? Es una manera de referirse a Dios, el Padre de las luces. Pero como depende de la gracia de Él y no de mis obras, esa herencia que hemos recibido es incorruptible, inmaculada y no se marchita. Y dice, reservada en los cielos para ustedes. Es decir, es allí en donde debe de estar nuestro enfoque y no en las cosas de la tierra. Mi enfoque debe de estar en las cosas, en la herencia que he recibido, en las cosas que ya tengo, que no se marchitan, que no se ensucian, que no se corrompen, que no se pudren. Dice, versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Aquí ya salvación, escuchen bien, salvación, miren, un tip. Ya se los he comentado. Cuando se habla en salvación que hemos sido redimidos, ya es la salvación que ya recibimos. Es decir, ya es la redención. Cuando habla salvación en tiempo futuro, se está refiriendo a la glorificación que no hemos recibido, pero que es segura. Por eso dice aquí, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, la seguridad que tenemos en ese cumplimiento no depende de nosotros, por eso es seguro. Si dependiera de nosotros, no sería seguro. La glorificación no depende de nuestras obras. Es que esa es herencia de parte de Dios por haber puesto nuestra confianza en Cristo. ¿Lo alcanza a ver? No sé si alcanza a ver la grandeza de esto, hermanos. Y que Dios nos ayude para que podamos nosotros ubicar esto y entendiendo esto. Yo estoy seguro que cuando pasemos tiempos difíciles, pues igual y sí nos van a doler cosas porque cosas nos duelen y es normal. Jesús lloró, le dolió la muerte de su amigo al punto en que lo entristeció. ¿Sí? Hubo momentos donde dijo, estoy triste hasta la muerte. Palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Sin embargo, había un sumo gozo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la vergüenza, sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. ¡Qué maravilla! Por el enfoque correcto de las cosas. ¿Okay? Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Lo ven? Sí, yo tengo esta herencia, pero, pues a lo mejor es necesario ser afligido por diversas pruebas. A lo mejor a veces necesita venir esa disciplina que me aparte y me aflige. ¿Sí? Miren, esta sola declaración, este solo versículo echa por tierra todo ese rollo de la declaración positiva y la confesión positiva y el decláralo y recíbelo y el cristiano nunca debe de padecer y somos hijos del rey. Pues sí, somos hijos del rey, pero no es el rey de este mundo. Nuestro reino, el reino al que pertenecemos, no es de este mundo. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces eso ya cambia todo el asunto. A veces es necesario padecer, porque aquí ya nos está hablando del resultado de tener en cuenta todo lo anterior, ¿sí?
Y versículo 7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, el oro no se corrompe, pues va a perecer porque es algo material y corresponde a esta creación. ¿Sí? Es muy valioso y todo, pero corresponde a esta creación. Dice, aunque probado por fuego, ¿cómo se prueba el oro? ¿Cómo se limpia el oro? El oro no se prueba no se limpia con un paño, ¿eh? Es decir, el oro no se purifica, las impurezas del oro no se las quita con un pañito y, y ya con eso ya le quité las impurezas. Es con fuego, como la plata, ¿sí? ¿Cómo se pone? En un crisol. Se pone ahí, se le pone lumbre, se funde y escuchen bien, en el oro y en la plata, ¿sí? Cuando se le mete fuego, sube lo que se llama la escoria, las impurezas. ¿Qué es lo que hace? El fuego les saca, la temperatura al subirse les saca las impurezas. Entonces, pues el fuego de prueba, ¿sí? Pero las impurezas se salen. Ahora, llega un momento en que eso se enfría. ¿Y qué es lo que queda? Un metal más precioso. Por eso es la analogía. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, salúdenme los que aman al Señor. Ay, pues queremos amarlo más, ¿a poco no? Como Él merece, como es digno de ser amado. Bueno, pero para eso vamos a ser probados, mis hermanos. Nuestros afectos van a ser probados, nuestros afectos van a pasar por fuego y les va a salir todo el cochinero que hay ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Y el resultado de eso es que vamos a amar al Señor con una mayor profundidad, con una mayor intensidad, con una mayor pureza, con un mayor entendimiento, si tengo el enfoque correcto, porque puedo estar en el fuego de prueba y estarme quejando con ese fuego de prueba, qué calorón, ¿sí? Y perderme del resultado y ahora sí que disfrutar el trayecto. ¿Cómo la ven? Dice, a quien sin haber visto ustedes les aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él, ¿sí? Es decir, nuestros sentidos no están determinando nuestra fe, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo dice, no andamos por vista, no estamos siendo conducidos por nuestros sentidos naturales, ¿sí? Y hoy en día ese es un problema de los cristianos, mis amados. Ese es un problema, escuchen bien, de la iglesia occidental que se ha enseñado, sobre todo por los últimos 200 años, o un poquito más, pero cada vez con una mayor intensidad, ¿sí? Después voy a hablar más acerca de esto. Ahorita en verdad no tengo tiempo, pero se le ha enseñado y se ha enseñado en sectores de la iglesia, el sector occidental y dentro del sector occidental, en unos muy particular, a sentir, muy almáticos, vamos a decirlo así. Ay, ¿cómo siento? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Y sientes esto, y ay, pues es que yo no siento, y es que me estoy sintiendo así, me siento acá. Ahora, no está mal sentir, está bien, pero muchas veces lo que empieza a gobernar son los sentimientos. Ay, es que no sé, es que no me siento muy bien con respecto a eso, pero muchas veces decimos, o sea, no me siento muy bien con respecto a eso, es porque eso es incómodo. O sea, a veces decimos, pues es incómodo, pero ni modo, va. Decimos, ay, no sé, no siento, no me da mucha paz. Pues no, porque, a ver, tengo que analizar si eso rompe mi comodidad, si eso rompe mi estado de confort, aunque sea necesario, pero ¿a quién le gusta que nos quiten el confort, mis hermanos? Si pagamos por tener confort. No sé si me estoy dando a entender con esto. Pero cuando tenemos el enfoque correcto, decimos, bueno, igual y no voy a sentir muy bonito, pero el resultado va a ser muy bueno. Así que gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y porque tu gracia me va a sostener a lo largo de este trayecto. ¿Lo alcanzan a ver? Ese enfoque cambia
literalmente el asunto, ¿sí? Dice, fíjense bien, leo otra vez, retomo todo el versículo 8 y me sigo con el 9. A quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. O sea, ¿por qué están tan gloriosos? Porque ustedes, el resultado de haber puesto su confianza en Él, libres de condenación, y los espera un fin glorioso, la glorificación. Hay una herencia que no se corrompe. ¿Lo alcanzan a ver? Que no se marchita, que no se afecta, es inalterable. Porque no depende de ustedes, depende de Él, de la gracia. Ahí descansa nuestra salvación. Nuestra salvación no descansa en nuestra fe, hermanos, nuestra salvación descansa en la gracia de Dios. Tenemos acceso a esa gracia por la fe. ¿Lo alcanzan a ver? Seguimos. Ya terminé la introducción. No, no es cierto, ¿verdad? Entonces, miren, pues ya lo hemos visto, ningún creyente ha recibido ninguna especie de garantía de una vida, eso de pare de sufrir. Ningún creyente en absoluto, ¿sí? Ningún creyente ha recibido alguna especie de garantía o de salvoconducto de que va a estar libre de problemas y que va a estar libre de que va a pasar por algún tiempo difícil, ¿verdad? Por eso es tan importante ubicar y tener nuestros afectos en el lugar que deben de estar. Por eso es tan importante. Versículo 3, Santiago 1. Sabiendo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. No me voy a detener mucho ahí porque ya lo vimos, repito, en otro tema, ¿no? En el tema 8, creo que fue. Entonces, de entrada ya esto, esto ya nos deja saber la importancia que tiene, ¿no? Y cómo vamos nosotros con las pruebas, ¿verdad? Pues vamos teniendo una mayor resistencia y perseveramos en ello. Acuérdense, todo eso son virtudes, vamos perseverando en eso, ¿verdad? Vamos viendo esa necesidad, ¿verdad? El reconocimiento, ¿verdad? Prueba sobre prueba vamos viendo y teniendo un mayor reconocimiento de nuestras incapacidades para vivir, de nuestra necesidad de la sabiduría que solamente viene de Dios, de nuestra necesidad de que nuestros afectos, de que los deseos más internos, más profundos que tenemos estén sometidos al verdadero amor, para que entonces no terminen en una calamidad, ¿sí? En una calamidad que, número uno, deshonre a Dios y que lastime a los que nos rodeen. Es que cada prueba, cada cosa que estamos, cada tentación que superamos, cada prueba que vamos pasando, nos va dando un mayor sentido de esto. Y es en donde nosotros tenemos que estar enfocados. No sé si lo alcanzan a ver, pero qué importante. Dice sabiendo, ¿verdad? Y bueno, me gusta mucho cómo se lee la Nueva Traducción Viviente, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Algunos tenemos que ver, es una oportunidad, ¿sí? Entonces el verbo clave, como lo hemos visto, es saber, ¿verdad? Saber, y esto es clave. ¿Saber qué cosa? Pues confiar. Sí tengo el conocimiento, pero también tengo la confianza en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios. ¿Estamos aquí? Versículo 4, y vámonos para el final. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Digan conmigo, perfectos y completos. ¿Sí? Perfectos y completos. Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, aquí ese sustantivo de paciencia, ¿verdad? O perseverancia, otra vez aparece, otra vez,
¿Para qué? Para demostrar que esta idea que está poniendo es importante en el mensaje que se está dando. Que esto es importante en el mensaje de la epístola, ¿sí? Entonces, noten que hay una cadena en todo esto. Noten que la cadena empieza por ahí, ¿verdad? Una certeza por la experiencia que se tiene. Las pruebas se experimentan. Entonces, pero viene una certeza que las distintas pruebas que vamos atravesando producen esta paciencia, esta perseverancia, esta resistencia, ¿sí? Que esa es la pata de palo de muchos de nosotros. Perseverancia, resistencia, paciencia, estar ahí, llueve, trueno, relampaguee, la determinación de la prioridad de mi vida. Si yo digo que vivo para el Señor, la prioridad de mi vida es echar mano de todo aquello que ayuda, que coadyuva a que mi comunión con Dios se fortalezca y hacer a un lado, ¿sí? Todo aquello que le estorbe y tomo todo aquello que le hace falta y que me ayuda y desecho todo aquello que me estorbe. Y tomo todo aquello que me ayude y desecho todo aquello que me estorbe. Si constantemente entiendo, conozco, sé que eso es lo que produce la prueba. Entonces, que esa paciencia, y ahí viene esa cadenita, esa paciencia, esa perseverancia, esa resistencia, tiene un trabajo, ¿sí? Es decir, tiene un resultado y ese resultado es de madurarnos, de hacernos completos, de que todas las áreas de nosotros funcionen bien, que en mi alma yo pueda responder bien, que mis respuestas sean buenas, aun cuando la situación sea muy mala y dolorosa, que tenga unas buenas respuestas para el Señor y para los que me rodean, ¿sí? Porque muchos no llegan, mis amados, a ese punto y se quedan, como lo hemos mencionado, se quedan bonsáis, se quedan en un enanismo espiritual porque rehuyen al primer paso, porque no son constantes, porque no permanecen ahí, porque le sacan la vuelta y otra vez ahí están y no avanzan, ¿sí? Ahora, lo cierto es que ese rasgo, la paciencia, pues necesita tiempo para desarrollarse. Y lo siento, pero necesita pruebas para desarrollarse, ¿sí? No podemos apurar a la paciencia. Por eso eh, es falso ese método de producir super mega archidiscípulos de Cristo con un par de encuentros en unos cuantos días o conseguir, mira, si tú sigues este método, vas a madurar un montón. No es cierto. Puede uno conocer muchas cosas, pero la paciencia, el crecimiento, la madurez se va dando con la experiencia de la vida. Ese sabiendo, ¿sí? Sabiendo que eso es experiencia, ¿sí? Pero también el conocimiento, la información. Hemos dicho que la información por sí sola no produce, pero llevada a la práctica, conectada a los afectos, tiene un resultado impresionante. Madurez, cabalidad, ¿sí? Entonces sigue, habla de eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir perfecto. Perfecto no quiere decir sin pecado, porque eso estaremos así, sin esa tendencia estaremos hasta cuando estemos allá con el Señor. Pero dice perfectos y maduros. Maduros también se refiere a cabales, ¿sí? Pero perfectos y maduros o completos y cabales, ¿verdad? Va junto, mis amados, va junto, no son cosas separadas. Por eso es sin que nadie les falte. Por eso esta frase, sin que nada les falte, perdón, expresa ese concepto de que todas las partes están funcionando, de que vamos creciendo bien. Entonces, pues con esto concluimos, ¿sí? Con esto terminamos. Que tengamos cuidado, porque muchos pueden tropezar con las circunstancias. Que tengamos cuidado, ¿sí? En vez de darle gracias a Dios y pedirle una mayor sabiduría para, a ver, cómo vamos a salir adelante con esto y una mayor gracia para resistir y para estar bien enfocados en el Señor y de darle gracias a Dios porque entendemos que va a haber un buen resultado de eso, pues muchos cristianos se vuelven hasta como escépticos, yo diría que hasta cínicos, y cínicos no es, a ver, en un mal sentido, un cínico es, sí, cómo no, ¿sí me explico? Este,
y algunos hasta deprimidos. Entonces, no, para poder tener, concluyo, ahora sí, final, para tener esta actitud correcta en medio de las pruebas, pues uno tiene que ver también la ventaja que tienen las pruebas. ¿Sí? Que el oro se prueba con fuego. Y cuando se habla de prueba es que se le saca todo aquello, todas las impurezas se le saca con fuego. Y que el Señor nos va a probar. ¿Sí? Va a permitir circunstancias para que todo lo que no le agrada sea separado y tengamos una intimidad más grande con Él. ¿Sí? ¿Está bien aquí? Entonces, con esto concluimos el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Te bendecimos y rogamos que tú nos estés dando de continuo, no solamente la gracia, pero la sabiduría. Tu palabra aquí mismo, Señor, en este texto que estamos viendo, en esta preciosa carta que tu Espíritu Santo inspiró, Señor, nos dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos, porque tú la das abundantemente, sin reprocharnos nada, Señor. Y podemos pedirte sabiduría y podemos apoyarnos, Señor, en esa gracia, porque dice tu palabra también que tú eres rico en gracia, que son las abundantes riquezas de tu gracia. Y qué bueno, Señor, porque tú eres nuestro Padre y sabemos que nuestro Padre es rico, pero en gracia. Y ahí nos detenemos y ahí nos apoyamos y en ti confiamos, Señor. Ayúdanos a tener en claro esto a cada uno de mis hermanos. Fortalécenos, ayúdanos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.